Parece que soplan nuevos aires en Renfe y una de las decisiones que hemos sabido estos días en relación a sus servicios ABLO puede revolucionar la alta velocidad en España, y te cuento los detalles en este vídeo. Hace nada os hablé en otro vídeo del canal de los planes de Renfe para afrontar los nuevos tiempos, retos y desafíos, aprovechando el cambio de presidente y poniendo el foco, entre otras cosas, en sus servicios de alta velocidad low cost ABLO. Pues bien, tanto el calendario de nuevas rutas y ciudades y sobre todo el cambio de paradigma de estos servicios están siendo noticia y seguro que dará mucho que hablar en los próximos tiempos, pues además afectarán a muchos viajeros. El titular es contundente. Renfe extenderá los servicios ABLO a todos los destinos de alta velocidad, una apuesta agresiva para competir contra Wigo, que ya le está comiendo la tostada en la ruta estrella del país. La compañía lo hará de forma progresiva y a medida que reciba el material rodante pendiente. De esta forma, los trenes ABLO, caracterizados por su color morado, llegarán a todos los destinos de la red española con servicios de alta velocidad de forma paulatina, en una decisión que, como viene siendo habitual en Renfe, eso no cambia tras el relevo presidencial, de momento no tiene un calendario definitivo sobre la mesa para acometer dicha expansión, que todo hace pensar se hará de forma lenta y por fases, y sobre todo según vayan llegando los nuevos trenes a la flota. Todo esto se ha incluido en la revisión del Plan Estratégico 2018-2028 y con el objetivo de ir preparando poco a poco a la compañía para la liberalización de las obligaciones de servicio público que tendrán lugar de aquí a 10 años, como ya os he contado en vídeos anteriores del canal, con la idea de hacer más competitiva a la compañía en un sector de alta velocidad ya liberalizado y en el que tiene que compartir mercado con Wigo e Irio. Wigo destinada a servicios de bajo coste e Irio buscando un cliente más fiel y exigente. Por eso los planes se dividirán en tres grandes ideas: extender los servicios ABLO a todas las líneas de alta velocidad en la mayor brevedad que se pueda; 2, que dichos trenes paren en todas las ciudades de dichas rutas; y 3, que los servicios AVE, la alta velocidad digamos no low cost, sea la que haga los servicios más directos y con menos paradas, haciéndolos solo en las ciudades más relevantes de dichas rutas. Hasta ahora los servicios ABLO, allá donde llegaban, digamos que hacían un poco de todo, servicios con pocas o todas las paradas intermedias, y ahora pasará a hacer todas las paradas posibles. Fue a finales de junio de 2021 cuando echaron a rodar estos trenes con la idea de competir en un nuevo segmento en España para la alta velocidad, los servicios low cost o de bajo coste, que pocas semanas antes empezó a desarrollar la compañía francesa Wigo en el corredor entre Madrid y Barcelona. Desde entonces solo se han extendido hasta la Madrid-Valencia, si bien Wigo no para en varias estaciones intermedias, cosa que sí hace en parte ABLO, ganando de momento la batalla claramente la firma francesa, podríamos decir que por goleada, tras una campaña agresiva y buscando ante todo un público más joven y familiar, cosa que por el momento no ha logrado del todo ABLO. Lo cierto es que este anuncio confirma varias cosas. La primera es que se ha abierto la guerra por captar a esos usuarios, en su mayoría nuevos, en estos servicios de alta velocidad que hasta hace poco se quedaban fuera por los precios. Pues hace no tanto viajar, por ejemplo, de Madrid a Barcelona por 30 o 40 euros el trayecto ya se podía considerar un gran precio, cuando ahora es posible hacerlo por 9 e incluso 7 euros el trayecto, eso sí, manteniendo la ley fija de comprando con bastante antelación. Un cambio que ha hecho subir de forma notable los viajeros en aquellas rutas con competencia y billetes de bajo coste, y que auguran un 2023 con cifras récord en el tren, pues ya el 2022 dejó muy claro el ascenso de estos servicios, con casi la mitad de los usuarios que los del AVE convencional de Renfe, a pesar de que todavía hay menos trenes y plazas a precios reducidos. El cambio en la estrategia de Renfe no solo busca competir con Wigo, sino también plantar cara a la amenaza creciente de los nuevos servicios de Irio, que ha aterrizado con mucha agresividad, llegando rápidamente a bastantes destinos y con un buen número de trenes, mucho más rápido que la expansión de Wigo, que aún no ha pasado de 2 líneas. Los trenes AVE, es decir, los servicios sin billetes de bajo coste, no harán paradas intermedias o solo lo harán en las ciudades más relevantes, como puede ser Zaragoza o Córdoba, logrando mejores tiempos de viaje
mientras que los Hablo pararían en todos los destinos, atendiendo pues a bastantes ciudades que no cubren Vigo, como Calatayud, Lleida, Villena, Requena, Utiel o en los próximos meses Ciudad Real, Puerto Llano o Puente Genil. Si bien el calendario de nuevas circulaciones aún está por concretar, pero ya se han anunciado importantes novedades al respecto. El proceso de implementación de estos cambios será en todos los corredores, pero lo harán de forma escalonada y ceñido a la disponibilidad de trenes, en especial los que están por llegar, como los esperados Abril de Talgo, que supondrán un gran alivio a la flota de Renfe, muy justa desde hace ya demasiado tiempo, y que, como os conté en un reciente vídeo del canal, también darán servicios Hablo y se espera vayan llegando después del verano. Otro de los grandes anuncios han sido las fechas para que Hablo lleguen a la ruta Madrid-Alicante y Madrid-Andalucía, que comenzarán el 27 de marzo en la ruta Madrid-Alicante y en junio en la ruta Madrid-Sevilla y Málaga, y a la espera de novedades en los servicios con Castilla y León, Galicia, Asturias o País Vasco, que de momento tendrán que esperar como mínimo al otoño o el invierno para conocer novedades, siendo un anuncio muy esperado para esas rutas, en especial las de Andalucía, que llevan demasiado tiempo esperando que los billetes bajen de precio, adelantándose además bastantes meses a Vigo, que pronto anunciará su arranque de servicio en la Madrid-Alicante, aunque todavía sin fecha concreta y aún a muchos meses vista para poder entrar en Andalucía, donde los problemas de adaptación a los sistemas de seguridad en esa ruta le hacen imposible de momento dar servicio a esta zona del país hasta como mínimo 2024 o más bien 2025. Otro detalle que se ha dejado claro es que estos profundos cambios no serán de un día para otro, sino que serán progresivamente y más con vista al 2024, ya que los billetes hasta bien entrado diciembre de este año ya están a la venta, por lo que esos horarios no se van a poder tocar, así que todo hace pensar que esta nueva estrategia se empezará a implantar en 2024 con la idea de posicionar los servicios AVE para una audiencia más orientada a los viajes de trabajo, ferias y de negocios, y que viajen entre grandes ciudades. De esta forma, y hasta que lleguen esos nuevos trenes, todo hace pensar que la entrada de Hablo en Andalucía será más bien testimonial, ya que parece que desde junio, aún sin fecha exacta ni horarios definidos, solo lo harán con un tren diario por sentido, tanto con Sevilla como con Málaga y todas las ciudades intermedias, con la idea de subir cuando se pueda a 2 trenes diarios por sentido entre Madrid y Málaga y 3 con la capital andaluza, en todos los casos parando en Córdoba. En el caso de la Madrid-Alicante, verán llegar estos trenes desde esos flamantes 7 euros el trayecto desde el 27 de marzo, con 2 servicios diario por sentido, ambos parando en Albacete, mientras que la mitad, un tren diario por sentido, pararán tanto en Cuenca como en Villena, ofertándose así más de 1.400 plazas diarias con billetes ya a la venta. Otro detalle que está por ver será la repercusión de estos cambios en las ciudades que hasta ahora veían pasar los dos tipos de servicios de Renfe, como Lleida o Calatayud, y que a partir de la entrada en vigor de dichos cambios solo verán pasar y parar trenes Hablo, con el consiguiente descenso de calidad en el servicio o peores tiempos, si bien en este caso apenas habrá diferencias con los servicios actuales. Sin embargo, detrás de este cambio de estrategia se esconde una duda velada hacia la rentabilidad de los servicios de bajo coste en sí, que a la vez y casi sin enterarnos hace priorizar las rutas más importantes, dotándolas de menos paradas y mejores tiempos de viaje. Las dudas con el futuro del mercado low cost no son nuevas, más aún teniendo en cuenta los resultados comerciales de Vigo en el 2022, donde a pesar de haber logrado ganar claramente la batalla Hablo y logrado un gran número de viajeros, ha quedado lejos de ser rentable. Una información, por cierto, que os contaré más al detalle en otro vídeo del canal muy pronto. Recordemos que en los servicios Hablo, los niños menores de 14 años tendrán una tarifa básica de 5 euros, aunque este billete siempre debe ir acompañado de la emisión de un billete de adulto y un máximo de 2 billetes de niño por adulto, con las familias numerosas logrando descuentos del 20% en caso de categoría general y del 50% para familias numerosas de categoría especial, recordando que sobre el precio base el cliente puede añadir servicios adicionales como selección de plaza, cambios o anulaciones y equipaje adicional, un precio base que incluye gratis una maleta de cabina y un bolso de mano.
Desde luego un cambio de estrategia interesante, aunque con dudas en algunos detalles y de la que habrá que estar muy atentos en los próximos meses y por supuesto aquí iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.